Gracias y paz, amados hermanos. Como muchos sabrán, nosotros estuvimos en Israel 6 días antes de que iniciara el conflicto armado que hasta hoy se está llevando a cabo. Algunas personas nos estuvieron escribiendo los días posteriores porque no sabían nuestra fecha de regreso para saber si habíamos llegado a salvo a casa. Y otras personas nos hicieron preguntas y una me resultó inquietante y por eso quise hacer este vídeo. Les voy a contar algo y es el hecho de que la respuesta que voy a ofrecer es mi punto de vista personal. A lo mejor han estado en Israel o quizá en otra fecha o en otras ubicaciones y ustedes dirán, yo no lo sentí de la misma manera. Sin embargo, yo quiero ofrecer mi punto de vista personal sobre la pregunta que me hicieron. La pregunta que nos hizo una hermana en Cristo es si nosotros pudimos percibir la tensión del conflicto. Si se puede sentir que el conflicto y las tensiones entre ambos pueblos está presente en el lugar. A la pregunta que me hizo la hermana, la respuesta para mí obvia es sí. Hermanos, con Clicia hablamos en alguna ocasión de que sentíamos en ciertos lugares más que otros el ambiente realmente tenso. Zonas de la ciudad te las encontrabas alrededor de Jerusalén valladas, con vallas electrificadas. El guía nuestro incluso nos decía que muchas personas criticaron a Israel en el momento de levantar esas vallas. Pero él afirmaba que desde que las vallas estaban, había más seguridad de puertas para dentro de la ciudad. Pero es obvio que cuando tú andas en algunas zonas más fronterizas, te encuentras esas vallas electrificadas. Otra cosa que era común es que en ciertos lugares, cuando pasábamos de una región a otra, habían fronteras. En las fronteras todo el mundo iba armado con metralletas y en alguna ocasión puedes ver como soldados armados con metralletas piden abrir la puerta del autobús, entran en el autobús, miran las caras de los pasajeros y si quieren piden alguna documentación. No lo hacen quizá con todos, pero lo hacen en algunas ocasiones. Y obviamente si tú estás haciendo turismo, estás quizá acostumbrado a los Estados Unidos o a algunas zonas de Europa y de repente ves a dos soldados que entran con metralletas en el autobús y que están revisando. Eso genera ciertas tensiones. Otra de las cosas que notamos es el aeropuerto. Cuando nosotros íbamos a salir ya en Barcelona, nos hicieron multitud de preguntas. Nunca me habían hecho tantas preguntas. Yo pensaba que el lugar donde más preguntas me habían hecho para entrar a una nación era los Estados Unidos. Pero cuando fuimos a viajar a Israel, nos hicieron muchas más preguntas y más delicadas que cuando viajamos a los Estados Unidos. La persona que nos hizo las preguntas, al principio pensábamos que era una agente de vuelo, una persona que trabajaba ahí, pero obviamente se pudo percibir que era un agente de policía. Algo que nos preguntó de una manera muy clara y directa es si teníamos contacto con personas musulmanas, si teníamos algún contacto con los países árabes, si teníamos amistades con personas de esas naciones, y Dios sabe que no miento. Nos preguntaron directamente si teníamos algún arma o intención de atacar de una manera inapropiada a la nación de Israel. Y eso nos lo preguntaron así, cara a cara, más allá de las preguntas de quiénes son, a dónde van, qué van a hacer, a qué se dedican. Recuerdo incluso que cuando le dije soy pastor, me preguntó, ¿pastor qué? Dije, pastor evangélico. Me dijo, ¿de qué rama? Porque hay varias. Están bien informados y eso obviamente sabemos que es para aquellas personas que preparan una historia superficial de mentira, poder enganchar sus mentiras. Pero nos hicieron multitud de preguntas. Nos preguntaron si llevamos armas, si alguien había tocado nuestras maletas, si era posible que alguien hubiera podido poner dentro algo. Y tú dirás, bueno, a mí también me preguntaron eso en Estados Unidos o en tal país. Sí, pero luego las preguntas eran específicas. ¿Has viajado a países árabes? ¿Tienes contacto con personas de países árabes? ¿Tienes amigos de países árabes? Tal. Y preguntas que estaban vinculadas a los países árabes.
Cuando nosotros regresábamos a Barcelona y nos volvieron a hacer preguntas en el aeropuerto de Tel Aviv, una de las cosas que nos preguntaron es ¿qué habéis visitado? Y en el momento que nosotros dijimos Jericó, en el momento que nosotros dijimos Belén, en el momento que dijimos alguna zona de Palestina y directamente nos preguntaron ¿qué fuisteis a hacer a Palestina? ¿Tenéis amigos en Palestina? ¿Tenéis contactos en Palestina? ¿Habéis traído algo en vuestra maleta de Palestina? Y nosotros le contábamos que era un tour cristiano, que ciertas cosas del relato bíblico que nos interesaba ver pasaban por esa zona, pero que no tuvimos contacto con nadie más que los lugareños de las tiendas y nada más que eso. Pero las preguntas eran obvias. Otra cosa que pudimos percibir cuando estábamos en Israel y concretamente, en Jerusalén, oímos no a una persona, ni dos, ni tres, sino a más de 4 judíos expresarse de los vecinos de una manera ofensiva. Se notaba que hablaban de ellos de una manera muy despectiva y tú dirás, bueno, es evidente, lo que dicen es verdad, eso es un tema aparte, pero lo hacen público a los turistas. No, nuestros vecinos son muy sucios, nuestros vecinos son desordenados, nuestros vecinos no respetan las normas, nuestros vecinos no respetan las leyes, nuestros vecinos no saben conducir, nuestros vecinos son caóticos en el tráfico, nuestros vecinos son violentos, nuestros vecinos son agresivos, nuestros vecinos son unos vagos y dale, y dale, y dale. Así que se respetaba la tensión. Otra de las cosas que pudimos notar era la zona del Muro de los Lamentos. Cuando estás en el Muro de las Lamentaciones, puramente judíos, pero cuando quieres ir a ver la mezquita de la Cúpula, que mucha gente por hacer turismo quiere subir allí, ¿verdad? Ahí te encuentras que la entrada, los policías de la entrada son árabes y ahí te prohíben entrar con Biblia, te prohíben entrar con ningún símbolo cristiano y también te prohíben entrar con cualquier símbolo que represente el judaísmo. Y ahí se nota la tensión. No solamente eso, sino que, por ejemplo, el barrio árabe, hay una zona en la ciudad antigua de Jerusalén que es puramente árabe. Y tú ves que algunos judíos ni siquiera pasan cerca. También notas que a veces pasas por un lado y personas árabes, por ejemplo, nosotros cuando entrábamos a la zona del Muro de las Lamentaciones me resultó impactante. Por ahí pasaban judíos, turistas que iban a la zona del Muro de las Lamentaciones y habían un grupo de 5 o 6 jóvenes árabes que no tendrían 15, 16 años y estaban diciendo cosas que nos dijo el guía que eran insultos. Estaban insultando a las personas que iban al Muro de las Lamentaciones. Así que hay una separación evidente, hay un conflicto evidente, hay un conflicto palpable. El guía nos lo dijo, mira, aquí no te van a robar la cartera, no te van a robar el teléfono, no tenemos el vandalismo propio de vuestras ciudades, pero el día que pasa algo grave. ¿Y si se nota el conflicto en el ambiente? Sí. ¿Se puede convivir? Por supuesto que sí. No sentí miedo en ninguna calle, en ningún momento me sentí asustado ni con miedo. Sí que es verdad que para mí me resultó algo pues chocante, ¿no? Cuando veía tanta gente con metralletas, tantos soldados vestidos de paisano, como decimos nosotros, con ropa de calle, que estaban de permiso, pero con su metralleta en las manos. Por ejemplo, estábamos en un centro comercial, estábamos comiendo y al lado había un grupo de 4 chicos y uno de ellos estaba en servicio militar y con ropa de calle en su regazo tenía su metralleta. Y eso no fue una ni 2 veces que lo vimos. Entonces, ¿se nota la tensión entre los pueblos? Sí. ¿Se nota la tensión entre esas 2 naciones? Sí se nota la tensión. ¿Da miedo andar por ahí? No. ¿Da miedo andar por las calles? No. ¿Da miedo andar por los lugares turísticos? No. Pero se nota y se percibe la tensión entre los pueblos y el conflicto que es real y palpable. Por supuesto que sí. Y el día que pasa algo como lo que se está viviendo ahora, pues lo que tú tienes que esperar en el Señor es que ese día no te pille allí. Es triste lo que está sucediendo, pero es algo que solamente de una manera se puede resolver. Solo Cristo puede hacer la paz. Solo Cristo, solo el Evangelio puede traer paz a pueblos, personas y naciones. Mientras se espere otra cosa, ahí no va a haber paz. Simplemente va a haber un conflicto en el que uno esperará derrotar totalmente al otro. Solo Cristo puede traer la paz. Por eso, en medio de todo lo que está pasando, yo les animo a que sigamos proclamando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación y enseñándole a todo el mundo que en Cristo hay redención para un pueblo de toda lengua, tribu y nación, que no es étnico,
es espiritual. Así que prediquemos el evangelio. Cristo es la única esperanza para ese conflicto y para todos los demás. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.